Si Dios es amor, ¿por qué la Biblia está llena de cadáveres? 5 segundos. Eso es todo lo que necesitas para que una pregunta incómoda empiece a hacer eco en la cabeza. Porque este no es un vídeo para creyentes cómodos. Es para mentes inquietas. Para los que alguna vez leyeron la Biblia y pensaron, espera, ¿qué acabo de leer? Hoy no vamos a hablar del Dios de las frases bonitas ni del que aparece en cuadros con ovejitas y luz dorada. Hoy vamos a hablar del Dios bíblico. El de las decisiones brutales. El de los castigos colectivos. El que, según su propio libro sagrado, no tuvo problema en borrar pueblos enteros del mapa. Y no, esto no es un ataque gratuito. Es una lectura directa. Texto contra texto. Relato contra relato. Bienvenido al club del escepticismo. Ponte cómodo, esto se va a poner incómodo. Desde pequeños nos enseñan una idea muy clara. Dios es perfecto. Dios es justo. Dios es amor. Pero hay un pequeño problema. La Biblia no siempre parece estar de acuerdo con eso. A lo largo de sus páginas, Dios no solo castiga. ¿Extermina? No solo corrige. ¿Arrasa? No solo juzga individuos. Castiga generaciones enteras. Y aquí aparece la pregunta que incomoda a teólogos, pastores y catequistas desde hace siglos. ¿Puede un ser infinitamente bueno cometer atrocidades? Hoy vamos a recorrer 10 episodios bíblicos donde Dios actúa de una manera que, si cualquier ser humano lo hiciera, lo llamaríamos sin dudar crimen, genocidio o barbarie. No vamos a exagerar. No vamos a inventar. Vamos a leer y pensar. Atrocidad número 1. El diluvio universal, la solución final de Dios. La historia es conocida. Tan conocida que la contamos a los niños con dibujos de animales sonrientes subiendo a un barco. Pero leamos el fondo del asunto. Según el Génesis, Dios observa a la humanidad y llega a una conclusión demoledora. El ser humano es un error. No parcialmente. No algunos. Casi todos. Y entonces decide algo radical. Borrar a la humanidad del planeta con una inundación global. No hablamos solo de adultos corruptos. Hablamos de niños, bebés, ancianos, embarazadas, personas enfermas. Todos. Ahogados. La Biblia lo dice sin rodeos. Dios se arrepiente de haber creado al ser humano, y lo elimina. Aquí no hay juicio individual. No hay advertencias personalizadas. No hay segundas oportunidades. Hay una limpieza masiva. Y sí, salva a Noé y a su familia. Pero eso no cambia el dato central. Dios decide que la mejor solución a la maldad humana es el exterminio casi total. Ahora pensemos con calma. Si un gobernante humano decidiera matar a toda una población porque se corrompió, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Justicia? ¿O genocidio? Pero cuando lo hace Dios, lo llamamos plan divino. Y ahí empieza la grieta. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este contenido te incomoda, te hace pensar o te genera preguntas que nunca te enseñaron a hacer, suscribirte al club del escepticismo no es un clic. Es una declaración de principios. Aquí no damos respuestas fáciles. Hacemos las preguntas difíciles. Seguimos. El diluvio no solo plantea un problema moral. Plantea un problema lógico. Si Dios es omnisciente, ¿no sabía que la humanidad iba a corromperse antes de crearla? Si lo sabía, ¿por qué castigar a criaturas que actuaban exactamente como él sabía que actuarían? Y si no lo sabía, entonces no es omnisciente. La historia del diluvio no fortalece la imagen de un Dios perfecto. ¿La debilita? Atrocidad número 2. Sodoma y Gomorra, fuego para todos. Pasemos a otra historia famosa. Sodoma y Gomorra. Dos ciudades condenadas por su maldad. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué tan amplia fue la condena? Dios no destruye a los culpables específicos. Destruye ciudades completas. Fuego y azufre caen del cielo. Mueren todos los habitantes. ¿Incluidos quiénes? Niños.
Personas que no participaron en los supuestos pecados. Gente que simplemente vivía ahí. La Biblia no menciona juicios individuales. No menciona procesos. No menciona excepciones. Es destrucción total. Y luego viene un detalle inquietante. La esposa de Lot. Una mujer que solo mira hacia atrás. Y es convertida en estatua de sal. No por hacer daño. No por matar. No por violar. Por mirar. ¿Castigo proporcional? Difícil sostenerlo. Aquí Dios no actúa como un juez. Actúa como una fuerza implacable, sin matices. Y si alguien piensa, bueno, es que Dios es soberano, puede hacer lo que quiera, entonces estamos aceptando algo muy peligroso. Que el poder justifica la atrocidad. Una idea que, curiosamente, la humanidad ha pagado caro cada vez que la aplica. Atrocidad número 3. Las plagas de Egipto, castigo colectivo. La historia de Moisés suele contarse como un relato de liberación. Pero miremos el costo humano. Para obligar al faraón a liberar a los hebreos, Dios envía 10 plagas sobre Egipto. ¿Quiénes sufren? No solo el faraón. No solo los opresores directos. Sufre el pueblo entero. Enfermedades. Hambre. Muerte del ganado. Oscuridad total. Y finalmente, la muerte de los primogénitos. Niños. Primogénitos egipcios que no tomaron ninguna decisión política. Que no esclavizaron a nadie. Mueren mientras duermen. Dios endurece el corazón del faraón, según el propio texto. Y luego castiga a Egipto por no ceder. Esto no es justicia. Es una trampa moral. Detente un segundo y piensa. Si alguien hoy dijera, voy a matar niños para demostrar mi poder, ¿qué palabra usaríamos? No diríamos milagro. Hasta aquí solo llevamos 3. Y ya el patrón es claro. Castigos colectivos, destrucción total, 0 proporcionalidad. Y todavía faltan 7. Si esta parte ya te removió el piso, dale like, porque el algoritmo también necesita un pequeño empujón divino. Y quédate, porque lo que viene es todavía más incómodo. La pregunta ya no es si estas historias son incómodas. La pregunta es por qué casi nunca se cuentan completas. Porque cuando se leen sin filtro, sin púlpito y sin música suave de fondo, algo se rompe. La imagen del Dios moralmente perfecto empieza a hacer agua, y no precisamente por un diluvio. Seguimos contando. Atrocidad número 4. El exterminio de los cananeos, genocidio con sello divino. Cuando el pueblo de Israel se dirige a la llamada Tierra Prometida, no llega con flores ni tratados de paz. Llega con una orden clara, directa y explícita, atribuida a Dios. No negociar. No convivir. No integrar. Exterminar. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Ciudades completas. La Biblia no usa eufemismos. Habla de destruirlos por completo. De no dejar sobrevivientes. Y aquí viene el detalle que suele omitirse en las clases de religión. Dios no solo permite estas masacres. Las ordena. ¿El motivo? Los cananeos tenían otras creencias, otros dioses, otras costumbres. Es decir, no murieron por lo que hicieron individualmente, sino por quienes eran. Si hoy un grupo dijera, Dios nos ordenó eliminar a otro pueblo porque cree distinto, no lo llamaríamos fe. Lo llamaríamos extremismo religioso. Pero cuando ocurre en la Biblia, se convierte en historia sagrada. Atrocidad número 5. Jericó, cuando la fe derriba muros y personas. La caída de Jericó es presentada como un triunfo milagroso. Muros que caen. Trompetas. Procesiones. Todo muy épico. Hasta que miras el final. Después de que los muros se desploman, el pueblo de Israel entra a la ciudad. Y mata a todos. Otra vez. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, incluso animales. ¿El crimen de Jericó? Estar ahí.
Vivir en la ciudad equivocada en el momento equivocado. La fe, en este relato, no salva vidas. Las elimina. Y aquí aparece una pregunta filosófica clave. ¿Puede una acción ser moral solo porque Dios lo mandó? Si la respuesta es sí, entonces la moral deja de existir. Y solo queda obediencia. Pausa breve. Si este tipo de análisis te vuela la cabeza, suscribirte al Club del Escepticismo es básicamente admitir que ya no te tragas los cuentos sin leer la letra pequeña. Aquí no atacamos la fe. La ponemos a prueba. Seguimos. Atrocidad número 6. Amalek, borrar hasta la memoria. Hay una orden bíblica particularmente escalofriante. Dios ordena destruir al pueblo de Amalek. ¿Pero destruir cómo? No solo matar a los guerreros. No solo conquistar territorio. Dios ordena matar todo. Hombres, mujeres, niños, bebés, ganado. Incluso el rey Saúl es castigado por no obedecer al 100%. Por dejar vivos a algunos. Por tener piedad. En otras palabras, la compasión es vista como desobediencia. Aquí no hay metáforas. No hay simbolismo espiritual. Hay una orden de exterminio total. Y esto plantea un dilema brutal. Si Dios es el origen de la moral, ¿por qué ordena actos que condenaríamos sin dudar en cualquier otro contexto? Atrocidad número 7. El castigo de David, un niño paga la culpa. El rey David comete adulterio. Abusa de su poder. Provoca la muerte del esposo de la mujer que desea. El culpable está claro. ¿Y el castigo? No recae directamente sobre David. Dios decide castigar al hijo recién nacido. El niño enferma. Sufre. Muere. David ayuna, llora, suplica. Nada cambia. El mensaje es claro. El error de un adulto puede pagarlo un inocente. Aquí no hay justicia restaurativa. No hay proporcionalidad. Hay castigo vicario. Y si esto no te parece una atrocidad, entonces el problema ya no es el texto. Es el filtro con el que lo lees. Hasta aquí llevamos 7 episodios donde Dios actúa de formas que, aplicadas hoy, serían consideradas crímenes morales graves. Y todavía faltan 3. 3 donde la violencia no es accidental. No es colateral. No es simbólica. Es directa. Y es defendida. Si llegaste hasta aquí, deja tu like. No por algoritmo, sino porque ya sobreviviste a más muertos bíblicos que muchos sermones completos. Llegados a este punto, el patrón ya no es discutible. No estamos hablando de hechos aislados. Estamos hablando de un estilo. Un Dios que castiga de forma inmediata. Que no explica. Que no negocia. Que no distingue demasiado entre culpables e inocentes cuando decide actuar. Y ahora entramos en historias aún más incómodas, porque ya no afectan a pueblos enemigos. Afectan a su propia gente. Atrocidad número 8. Nadab y Abiú, muertos por un ritual mal hecho. Nadab y Abiú eran sacerdotes. Hijos de Aarón. No enemigos. No paganos. No rebeldes armados. Sacerdotes. Un día ofrecen a Dios un fuego extraño. El texto no es claro. No explica qué hicieron exactamente mal. No dice que dañaron a alguien. Simplemente, no era el ritual correcto. ¿La respuesta de Dios? Fuego del cielo. Mueren instantáneamente. Sin advertencia. Sin corrección previa. Sin segunda oportunidad. Y aquí viene lo más inquietante. Moisés le dice a Aarón que no haga duelo. Que no llore. Que no proteste. ¿Por qué? Porque Dios es santo, y su voluntad no se cuestiona. Traducido al lenguaje humano. Tu familia puede morir, pero guarda silencio. Esto no es pedagogía divina. Es terror sagrado. Atrocidad número 9. Uza, morir por intentar ayudar. Esta escena es casi absurda por lo brutal.
El Arca de la Alianza, el objeto más sagrado, está siendo transportada. El carro se tambalea. Parece que va a caer. Uza, un hombre común, extiende la mano para sostenerla. Un acto reflejo. Un intento de evitar que el objeto sagrado toque el suelo. ¿Resultado? Dios lo mata en el acto. ¿Por qué? Porque tocar el arca estaba prohibido. No hubo mala intención. No hubo desafío. No hubo blasfemia. Solo un error. Castigo, muerte inmediata. Aquí Dios no castiga una maldad. Castiga un descuido. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de justicia mata por reflejo? Pausa breve. Si alguien te dice que el Dios bíblico es solo amor, pregúntale si recuerda esta historia. Normalmente, no. ¿Y si estas historias te parecen importantes de analizar sin maquillaje? Ya sabes, el club del escepticismo no es para creer más. Es para pensar mejor. Seguimos. Atrocidad número 10. El Apocalipsis, destrucción global como final feliz. Llegamos a la última. Y no es una historia pequeña. Es el cierre de todo. El Apocalipsis. Plagas. Guerras. Hambre. Catástrofes globales. Muerte a escala planetaria. Aquí Dios no castiga ciudades. Castiga el mundo. Millones mueren. La mayoría no por acciones individuales, sino por estar vivos durante el fin de los tiempos. Y lo más perturbador no es la violencia. Es el tono. El texto lo presenta como una victoria. Como justicia. Como algo que debe celebrarse. La destrucción final no es una tragedia. Es un triunfo. Y ahí el círculo se cierra. La Biblia empieza con un Dios que se arrepiente de haber creado al ser humano. Y termina con un Dios que decide destruirlo otra vez. Conclusión. Después de recorrer estas 10 atrocidades, la pregunta ya no es: ¿Dios es violento en la Biblia? La pregunta real es: ¿por qué nos enseñaron solo las versiones suavizadas? Porque cuando se leen los textos sin filtro, Dios no se parece tanto a un Padre amoroso. Y mucho más a un soberano absoluto al que no se le puede cuestionar. Y aquí entra el dilema final. Si todo lo que Dios hace es bueno solo porque Él lo hace, entonces la palabra bueno deja de significar algo. La moral no puede depender solo del poder. Porque cuando lo hace, la historia humana ya nos mostró el resultado. Si llegaste hasta aquí, suscribirte al club del escepticismo no es un acto de rebeldía. Es un acto de honestidad intelectual. Aquí no destruimos creencias por deporte. Las analizamos sin miedo. Porque una fe que no soporta preguntas no es fe. Es costumbre. Después de recorrer estas 10 atrocidades, suele pasar algo curioso. Muchos no discuten los textos. No dicen eso no está en la Biblia. Porque saben que sí está. Lo que hacen es algo más sutil. Piden que no se mire tan de cerca. Que no se analice. Que no se juzgue con criterios humanos. Es que Dios no se puede medir con nuestra moral, dicen. Y ahí aparece el problema final. Porque si la moral humana no sirve para evaluar a Dios, entonces tampoco sirve para justificarlo. Si matar niños es malo, pero deja de serlo cuando lo hace Dios, entonces el bien y el mal no existen. Solo existe obedecer al más fuerte. Y eso no es ética. Es sometimiento. Durante siglos, estas historias se defendieron con una frase peligrosa. Dios sabe lo que hace. La misma frase que se ha usado para justificar guerras, inquisiciones, masacres y persecuciones. Siempre hay alguien convencido de que su violencia tiene respaldo divino. Y eso no es casualidad. Las ideas importan. Los relatos importan. Y cuando el libro más influyente de la historia presenta a un Dios que extermina pueblos, castiga inocentes y destruye en masa, no debería sorprendernos que algunos humanos hayan querido imitarlo. Ahora hagamos un ejercicio incómodo.
Imagina que estas historias no estuvieran en la Biblia. Que pertenecieran a otro libro. A otra religión. A otro Dios. ¿Las defenderías igual? ¿O dirías que se trata de un Dios cruel, primitivo, violento? La respuesta honesta suele doler. Este vídeo no pretende decirte qué creer. Pretende algo más simple y más peligroso. Que leas. Que pienses. Que no delegues tu juicio moral. Porque cuando alguien te dice, no cuestiones a Dios, en realidad te está diciendo, no cuestiones la historia que te contaron. Y aquí viene el golpe final. Si Dios es amor, no debería necesitar genocidios. Si Dios es justicia, no debería castigar bebés. Si Dios es perfecto, no debería arrepentirse de sus propias decisiones. ¿Y si todo eso te incomoda? Bien. La incomodidad es el inicio del pensamiento crítico. Antes de irte, una última cosa. Si este contenido te hizo fruncir el ceño, dudar, o incluso enojarte, entonces este canal es para ti. Suscribirte al Club del Escepticismo no es renunciar a la espiritualidad. Es negarte a apagar el cerebro. Aquí no adoramos respuestas. Analizamos preguntas. Porque creer sin pensar es fácil. Pensar. Eso sí cuesta. El vídeo termina. La pregunta queda. ¿Es este el Dios del amor? ¿O el poder absoluto disfrazado de moral? Nos vemos en el próximo episodio. Si te atreves.